Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Hoy es sábado. Mañana es el Día de las Madres. Felicidades a todas las madres que nos ven. Felicidades a todas las personas que han hecho el rol de mamá para una sobrina, para un nieto, para una persona. De verdad que a las mamás muchas gracias por siempre ser abnegadas, siempre estar por sus hijos, por las personas que aman, servir y dar a veces sin esperar a cambio nada, sino dando con ese amor y esa ternura, sembrando para el futuro. Le damos las gracias al Señor por las madres y gracias al Señor por hacer esa figura tan preciosa que en muchas ocasiones nos deja conocer un poco más de Dios, porque el amor de madre es un amor súper especial y podemos ver un aspecto de Dios en ella, podemos ver ese cariño, esa mirada tierna, esa compasión, aunque los hijos la saquen por el techo, que ella se moleste, aunque los hijos la saquen de sus casillas, sigue haciéndole la comida, sigue dándole amor, ternura, sigue haciendo las asignaciones, sigue bregando en la casa para que haya un bienestar para todos. Mamá, gracias a mi mamá, la pastora Loida Colón. Besos y abrazos y bendiciones. Estuvimos compartiendo hoy en la iglesia con las madres y con la iglesia de mi papá, el pastor Héctor Álvarez en Hormigueros, y nos gozamos mucho en el Señor. Así que felicidades a todas las madres. Espero que la pasen bien mañana, que puedan disfrutar con su familia. Y quiero que sepas, mamá, quizás tus hijos no te lo dicen todos los días, pero eres espectacular. Eres espectacular y eres un ejemplo a seguir. Si nosotros quitáramos la figura maternal del panorama, ¿qué ausencias grandes tendríamos? ¿Qué mucho trae esa figura maternal y qué preciosa es? Yo comparo la figura maternal con el Espíritu Santo. La comparo mucho. En esta noche estoy cuidando una perrita, mi hermano, la tengo encerrada en un cuarto y como quiera se escucha la perrita porque esta casa no es a prueba de sonido, así que me va a disculpar. Es una chihuahua, los que han tenido chihuahua saben que sus emociones están a flor de piel y poder controlar esas emociones se hace difícil en un chihuahua, así que me van a perdonar por los ladridos. Quiero que me acompañen a Génesis capítulo 38. Y vamos a estar, Génesis capítulo, que llevo leyendo bastante, el 35. Y vamos a seguir con Biblia 103. Y vamos a seguir tocando la vida de Jacob, que ya su nombre es Israel. Y vamos a tocar unas informaciones que la Biblia nos da que son vitales para poder entender cómo Dios va desarrollando el tema del pueblo de Dios en el plano carnal, ¿verdad? Porque de Abraham iba a salir ese pueblo de Dios. Y cómo Dios va desarrollando el tema de el pueblo de Dios en el plano espiritual. Porque del linaje de Abraham y después más adelante del linaje de Judá, de la raíz de Yesi, de David, va a salir el Mesías. Dios te bendiga, Marisol. Hay unos detalles muy importantes en esta historia porque yo he escuchado, hablado con personas en la iglesia y me dicen, ay, mira, yo leo el Antiguo Testamento, pero cuando llegan a esos versos de fulano engendró a fulano y fulano engendró a fulano, a mí no me interesan esos nombres. Y yo lo miro a la persona y le digo, para ti no tienen importancia porque no te han explicado. Cuando te expliquen, tú vas a decir, wow, por eso es que mencionan el nombre. Siempre que en la Biblia se menciona un nombre, es relevante. Cuando en la Biblia no se menciona nombre, esa persona no es relevante en el nombre, sino en lo que hizo.
Por ejemplo, usted lee los evangelios y te habla acerca de la mujer del flujo de sangre. No te dan el nombre porque lo importante es el acto que ella hizo. Cuando hablan acerca del centurión, que se acerca donde Jesús y le dice, yo soy un hombre de autoridad, y al que digo ve y va, y al que digo ven y viene. Y tú eres un hombre de autoridad. Di la palabra y mi siervo sanará. Ese centurión no se le sabe el nombre porque en esta historia no es importante el nombre, sino es el acto. Pero cuando bregamos en la Biblia con linajes, es súper importante el linaje porque es el nombre, y como habíamos estudiado anteriormente, el nombre es un adjetivo de lo que la persona es, hace o será, y la posición que tiene que pasa a la próxima generación. Hay gente que dice, ¿qué pasa? Que en mi cultura las cosas no son así. Ahora yo te voy a preguntar esto. ¿A ti te gustaría que después que tú, ¿verdad?, partas con el Señor y vengan tus hijos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, no te volvieran a mencionar? Porque si no te van a mencionar, entonces tu vida fue irrelevante. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad por lo cual vivimos y existimos. Por lo tanto, ojo, si tú no quieres que se olviden de ti, vamos a recordar y vamos a ver el por qué la Biblia escribe tantos nombres y tantos significados. Vamos a buscar en Génesis capítulo 35, el verso 22. Dice, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén su primogénito, y durmió con Bilha, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Yo quiero que usted entienda. Jacob no sale de un revolú para que exista otro. Problemas que él buscó, problemas que no buscó y problemas que le llegaron de gratis a través de sus hijos. Rubén viene y dice, pues parece que le llamó la atención la concubina de su padre y se acuesta con la concubina de su padre. ¿Qué problema? Su hijo mayor no lo respeta, no le tiene honra. Esto es un problema. Y por eso es que yo decía anteriormente, la gente piensa o dice de que las cosas van a traer cola o a veces los problemas dejan de ser. Así que en este punto, Jacob o Israel empieza a tener problemas mayores, familiares, directamente. Entonces, dice el 22, y los hijos de él, y aquí te viene y te da un resumen de los hijos de Jacob, que son 12, y te los menciona por las mujeres, y este es bien importante, y lo voy a resumir. En los hijos de Lea, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilha, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, Gad, Aser. Y estos fueron los hijos de Jacob, Israel, 12. Véase que son de 4 mujeres diferentes y véase que los nombres más mencionados en la Biblia con referente a las tribus de Israel y las más que tienen renombre son las de la primera, Lea. Usted va a escuchar mucho acerca de Leví, usted va a escuchar mucho acerca de Judá. Estas 2 tribus son sumamente importantes. Me van a dar un momento para libertar a ese monstruito que ustedes están escuchando ladrando, a ver si guarda silencio, porque es un chihuahuita que tengo. Vengo ahora. Vete. No. Ahí estamos de vuelta. Vamos a ver si ahora nos deja por lo menos dar la clase.
Entonces dice en Génesis 35:27, dice, después vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre. Y yo quiero que usted se dé cuenta, porque de este punto en adelante, usted va a ver momentos en que se le llama a Jacob, Jacob, y se le llama a Jacob Israel. Yo quiero que usted entienda esto. ¿Por qué? Depende cómo Jacob actúa, es que se le da el nombre. Jacob de aquí en adelante se convierte en un personaje que va a tener dos posturas diferentes. La postura, y si lo hablamos en los términos bíblicos, en los términos cristianos, la postura de la vieja criatura y la postura de la nueva criatura. O sea, vieja criatura es Jacob y la nueva criatura es Israel. En otras palabras, antes de venir a Cristo, vamos a ponerlo en ese término, Jacob estaba perdido en delitos y pecados. Cuando viene a Cristo y es salvo, él es Israel con una conducta nueva, con una conducta cambiada y con una forma de actuar enfocada hacia las promesas de Dios. Ahora, yo quiero que usted vea que aquí empieza momentos en que se escribe, se le llama Jacob y otros momentos se le llama Israel. Entonces, para nosotros decimos, es la misma persona, pero ¿por qué le dan esos dos nombres? ¿Por qué? Porque están diciendo que en ese momento que se escribe de él, él tiene una actitud conforme a su nombre. ¿Ok? Por lo tanto, si ya estamos en el verso 27 del capítulo 35, ya le cambiaron el nombre, ya Dios se lo confirmó por segunda vez que se va a llamar Israel, y aquí se vuelve y empieza el 27 y dice, después vino Jacob a su padre, a Mamre. Está diciendo el verso, cuando él llega a su papá, él no se siente transformado. Y su papá lo mira como usurpador. No lo mira como Israel. Quiero que usted vaya entendiendo para que pueda entender el que escribe el libro, que es Moisés. Y dice la ciudad de Arab, que es en Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob su hijo. Hicieron las paces verdaderamente Esaú y Jacob. Muere su padre, ya Esaú perdonó, no lo va a matar. Y dice la Biblia que Isaac pudo vivir. Ahora, yo quiero que usted trate de imaginarse lo que voy a estar hablando. Cuando Jacob engaña a su papá estaba ciego. Cuando él regresa otra vez a la tierra prometida para ver a su padre, ya han pasado más de 20 años. Su papá, por más de 20 años ciego, necesitado de asistencia, estaba ausente de uno de sus hijos. No me puedo imaginar cómo fue ese encuentro cuando él volvió y le dice a su padre, mira mis esposas, tócalas, porque no podía ver. Mira a tus nietos, tócalos. Y cuando Isaac tocó a sus nietos, estaba tocando la promesa que Dios le había dado a él de que de él iban a salir una generación numerosa. Cuando él cuenta que son 12 varones y una hembra, ¿cómo se habrá sentido Isaac al saber que la promesa de Dios se estaba cumpliendo, y aunque sus ojos no lo están viendo, sí a través de sus oídos, de sus manos, de su percepción, de su olfato, puede ver la promesa de Dios cumplida? Son momentos gratos, son momentos que llenan de mucha felicidad, porque todos nosotros, cuando lleguemos a una edad avanzada, cuando lleguemos a una edad donde nosotros se nos están acabando las fuerzas, donde ya no es lo mismo, donde cuando te das un golpe te duele y se tarda semanas y meses en curarse, o cuando te das una caída no hay vuelta atrás, no te vas a levantar, no, se hace difícil.
Todos nosotros cuando llegamos a ese momento hacemos una retrospección, buscando y mirando a ver si valió la pena luchar, si valió la pena el esfuerzo que hemos hecho, si valió la pena en lo que hemos sembrado en nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestros amigos, en nuestra esposa, en nuestros padres. Si valió la pena todo el esfuerzo que le hemos dado al trabajo, todo lo que hemos construido, casa, terreno, edificio, todo. Y el poder llegar a esa edad y poder ver que sí, la semilla que sembraste dio fruto. Que sí, los hijos que tuviste son hombres de bien. Las hijas que tuviste son mujeres rectas, son mujeres sabias, son mujeres prudentes. Son hijos e hijas exitosas. Poder decir, valió la pena. Valió la pena el lloro. Valió la pena la angustia, valió la pena romper noche, valió la pena la preocupación, valió la pena el esfuerzo, valió la pena el sudor. Valió la pena el sacrificio. De aquí dice la Biblia que es un verso bonito. Cada vez que hablamos de muerte hay personas que dicen, uy, no me hables de muerte. Mi hermano, es un proceso natural de la vida. Está garantizado de que todo el mundo que nazca tiene que morir. Pero el nacer y el morir es una existencia humana, carnal, momentánea. Mas el ser creado en el alma, tu espíritu, es eterno y esa no muere. Y yo quiero que usted vea en este verso, está escondida varias informaciones, unos tesoros espectaculares. Lo leo de nuevo. Estamos en Génesis 35, 29. Y exhaló Isaac el espíritu. No voy a entrar en detalle de eso. El enfoque es este. Y murió, escuche bien, dice, fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días. ¿De qué pueblo está hablando? De los que habían muerto antes que él. Fue recogido y unido a su pueblo. Yo quiero que usted lo vaya viendo. Desde el Antiguo Testamento te está diciendo, tu carne perece, pero tú no. Y hay una parte de la Biblia que dice que el que anda recto delante de mí, hablando de Dios, ¿verdad? En otra parte dice, el que cree en mí, hablando de Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Hay una parte que dice Jesús, el que cree en mí, no morirá. Y él te está hablando de la muerte, que es la peor de todas. De que él te libra de la peor muerte de todas. Y me quiero detener aquí para poder definir esto, porque hay muchas personas que no conocen quizás el término. Hay varias muertes. Y la muerte que nosotros conocemos es cuando este cuerpo deja de existir, cesa de respirar y se empieza a descomponer. Nosotros le llamamos a eso la persona falleció o ha muerto esa persona. Ese es un tipo de muerte, pero esa es la muerte existencial carnal. Ahora, hay otra muerte que te dice la Biblia, te dice, mas vosotros estáis muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Qué te está diciendo? Que porque nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa, que yo he hablado de esto anteriormente, que esta naturaleza que usted está viendo te ala hacia el pecado y hacia la maldad. Acá en Puerto Rico dice, porque el cabro siempre tira al monte. ¿Qué significa eso? Siempre come hierba, por más que tú quieras que coma frutita, que coma otras cosas, siempre el cabro va a ir a la hierba, así como siempre esta carne va a buscar el pecado. Y yo quiero que usted entienda que porque venga un pensamiento malo a su cabeza, no significa que usted ha pecado. Significa que ese pensamiento es una tentación y usted en el nombre de Jesús lo echa fuera. Pero esa tentación viene porque esta naturaleza pecaminosa, eso es lo que quiere fallar.
muerto en delitos y pecados. Ya vamos por 2 muertes. ¿Cuál es la otra muerte? La otra muerte es estar sin la presencia de Dios. Esa muerte es la muerte más horrible de todas. Porque en las primeras 2 muertes hay oportunidad de salvación. Pero en esa tercera muerte no hay oportunidad de salvación porque te desconectas de la vida que es Dios. Y el vacío que va a haber existencial va a ser un vacío eterno, un vacío que nada lo puede llenar, un vacío de desesperación, un vacío de desconexión de la vida. Por eso dice la Biblia, y cuando todas las cosas se acontezcan, y venga el Hijo y busque a la iglesia, y pase esto y pase aquello y lo otro, vendrá el mismo Señor Jesucristo y echará al lago de fuego y azufre a Satanás, sus ángeles y sus seguidores. Y allí será el lloro y el crujir de dientes, y serán echados eternamente y para siempre de la presencia de Dios. La Biblia le llama a eso la segunda muerte. La primera muerte le llama a la física, cuando este cuerpo deja de respirar, y la segunda muerte le llama a la muerte del alma, cuando no es que deja de existir, es que se desconecta de lo que es la presencia de Dios, de lo que es el aliento de vida, de lo que es la esperanza de vida, de lo que lo sustenta todo, y vive existencialmente sin la presencia de Dios. Esta muerte es la peor de todas. Entonces, esa muerte, la primera y la segunda muerte, la sufrió Jesucristo en la cruz de Calvario. Jesucristo muere, todo el mundo sabe que Él murió, y dice la Biblia, y venció a la muerte y al pecado. Pero antes de Él morir, Él hace una exclamación y dice una verdad eterna que muchas veces nosotros no lo podemos entender ni comprender. Él dice a alta voz, Padre, ¿por qué me has abandonado? Estamos hablando de la segunda muerte, cuando la presencia de Dios se separa y el vínculo de la vida deja de ser. Jesús, entre el cielo y la tierra, peleando por buscar aire en la cruz del Calvario, tiene que decirlo, porque es tan contundente, es tan fuerte. Por primera vez vivo un momento sin tu presencia. Me abandonaste. Y esto es lo que muchas personas a veces pasan por alto. Hay gente que me dice, si Dios es un Dios de amor, ¿por qué existe un infierno? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué Dios permite que la maldad exista? Si Dios es un Dios de amor, ¿por qué deja que los hombres sufran? Cuando nosotros miramos a Dios, Dios es un Dios de oportunidades. Dios no es un déspota, ni un tirano sin sentimientos. Siempre Dios te va a dar la salida y la oportunidad de que tú puedas elegir para ser salvo. Por lo tanto, el infierno no fue creado para los hombres. El infierno fue creado para Satanás. El lago de fuego y azufre no fue creado para los hombres. Fue creado para Satanás y sus ángeles. Por eso la Biblia lo pone en el orden de autoridad. Satanás, sus ángeles y sus seguidores. Este lago de fuego y azufre fue hecho para el enemigo, Satanás y los demonios.
¿Por qué la gente cae ahí? Porque teniendo la oportunidad de recibir a Jesucristo como su Salvador, su único Salvador, permitir que la sangre de Jesús te limpie de todo pecado y tú entregar tu vida para vivir para Él, la gente decide no hacerlo y darle la espalda a Dios. Yo soy un fiel creyente de que el Espíritu Santo toca la puerta de cada persona y a todo el mundo le da más de una, de 10, de 100 y de 1000 oportunidades. Y la persona que llega al infierno no porque no se le dio oportunidad para escapar, sino porque se le dio muchas oportunidades para escapar y decidieron no hacerlo. Hay gente que no le gusta la palabra autoridad. Hay gente que no le gusta la palabra sometimiento. Hay gente que no le gusta la palabra cabeza. ¿Por qué? Porque se ha vendido de que estas tres palabras traen problemas y una posible esclavitud o sometimiento que a mí no me agrada. Mas cuando usted ve desde el Antiguo Testamento, las autoridades son puestas por Dios para guianza. El que pongan a alguien como cabeza, como Abraham, cae responsabilidad sobre esa persona y esa persona tiene responsabilidad sobre los que están debajo de él para llevar a cabo la encomienda que Dios le da. Por lo tanto, el que tú estés bajo sometimiento, el que tú estés bajo autoridad, el que tú estés bajo una cabeza, significa que tienes las oportunidades más grandes para poder vencer. El enemigo de las almas desde hace tiempo trató de borrar esta figura para que haciendo eso no haya guianza, para que haciendo eso no haya norte, para que haciendo eso no haya propósito, para que haciendo eso nos destruyamos. Yo le insto a las iglesias, le insto a los hermanos que me escuchan, qué importante es las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestra vida. Y qué importante es la confianza, la fidelidad, el amor y el saber que Dios me va a suplir todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Aquí estamos hablando acerca de la muerte de Isaac y fue recogido a su pueblo. Todas las promesas que Dios le dio a Isaac no fueron en vano. Y me voy a adelantar hacia el Nuevo Testamento cuando el Señor Jesús dice una historia y habla acerca de Rico y Lázaro. Y dice, había un pobre, había un mendigo que se llamaba Lázaro que estaba frente a las puertas de la casa del hombre rico. Y todos los días ese hombre rico comía con banquete y invitados y el pobre, el mendigo Lázaro, estaba a las puertas, a las puertas de su casa afuera. Los perros venían y lamían las llagas del mendigo. En otras palabras, tuvo una vida miserable, olvidado, nadie lo quería, y el otro tuvo una vida donde todo el mundo lo quería, donde hacía banquete. Dice, un día los dos murieron. Lázaro, el mendigo, fue llevado al seno de Abraham. Escuche bien, al seno de Abraham, un lugar que se llamaba el seno de Abraham, con el nombre de Abraham. Y dice que el rico fue lanzado al infierno. Y Jesús dice que había un acantilado, había una caída grande que separaba a los dos. Pero entonces el rico empieza a tirarle voces a Abraham. Yo quiero que usted entienda, cuando se está haciendo la historia, en este lugar Abraham está vivo. ¿Cuál es ese lugar? El que acabamos de leer en Génesis 25, 29, 35, 29, que dice, y fue recogido a su pueblo. Ese lugar donde en este tiempo histórico, las personas que le servían a Dios, que eran fieles a Dios, terminaban ahí esperando.
Y dice que el rico habla con Abraham y le dice, Padre Abraham, dame un poco de agua, sácame de aquí. Y Abraham le dice, hay una cantidad, o sea, hay un cráter, hay una caída tan potente que yo no puedo acercarme allá. No hay acceso. Y el rico le dice, dile a Lázaro que por lo menos se moje la punta de su dedo y extiende la mano lo más que pueda para que caiga una gota y por lo menos caiga en mi boca y me ayuda a saciar un poquito la sed que tengo. Y Padre Abraham le dice, eso no se puede hacer. Entonces el rico le dice a Abraham, envía a Lázaro para atrás para que le diga a mis hermanos que este lugar es real, para que ellos no caigan aquí. ¿Y por qué el joven rico? ¿Por qué el rico está diciendo eso? Porque sabía cómo eran sus hermanos, como él. Y Abraham le dice, a Moisés y a los profetas tienen que les sigan a ellos, que estudien ellos, que lean ellos. Ahora, lo interesante de lo que quiero sacar de esta porción es que Abraham le está diciendo al rico, en el tiempo que estamos hablando, ya fue escrito el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, ya fueron escritos los libros de los profetas, y aunque yo morí antes que ellos nacieran, yo no estoy enajenado de lo que está pasando en el planeta Tierra. Yo quiero que usted entienda esta realidad espiritual. Le dice, ya Moisés escribió, la ley fue dada, los profetas profetizaron. Para muchas personas, cuando se habla de esto, se crea un choque. Muchas personas piensan, el adventista cree que la persona cuando muere, duerme, no sabe nada. Hay otras personas que dicen, que no creen en Cristo, que las personas cuando mueren dejan de ser, dejan de existir, no hay nada más. Jesús está diciendo, desde el Antiguo Testamento hasta Jesús se está diciendo, cuando morían los hombres y mujeres de fe, eran enviados a este lugar y Jesús le llama el seno de Abraham. Y ellos están esperando allí. Históricamente, en el tiempo de Jesús, estaban esperando al Mesías. Porque ese lugar ya no existe. Porque cuando Jesucristo muere, dice la Biblia, y bajó al centro de la tierra, y le predicó a los espíritus encarcelados. En la carta de Pedro dice, le predicó a los espíritus antediluvianos, los que no tuvieron oportunidad. Y dice la Biblia que cuando resucitó con poder. Y usted empieza a empatar los puntos. Le dijo, antes de morir en la cruz, le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso. Se había hecho en el cielo un lugar que se llama el paraíso para llevar a todos los santos allá. Por eso que cuando Jesucristo resucita, dice la Biblia que se abrieron tumbas juntamente con él y resucitaron muchos santos. Porque todos estos que estaban ahí fueron trasladados desde el seno de Abraham hasta el paraíso. Ahora, esto es bien interesante porque los que mueren no están sin conocimiento de lo que pasa en este planeta. Yo quiero que usted entienda, porque yo me he encontrado con cristianos que dicen, sí, yo sé que yo voy a ver a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, a mi abuela, sí, los voy a ver, pero no tienen la noción de que estas personas que están allá arriba esperando por nosotros conocen lo que está pasando acá abajo. Y usted va a decir, ¿pero cómo es esto? Mire,
Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Y de ti saldrán como arena del desierto o del mar, como las estrellas del cielo, innumerables generaciones. Y cuando Dios promete, Dios cumple. El problema es que nosotros pensamos que si Dios no cumple la promesa de Dios en vida, Dios falló. Y Dios le dijo a Abraham, que lo leímos, le dijo, tu generación va a estar en Egipto, en una tierra que no es esta, por 430 años. En una parte le dice 400 años, va a ser oprimida. En otra parte dice, y ellos estuvieron 430 años en Egipto. Y la gente dice, ven acá, ¿por qué Dios le dijo 400 años de opresión? Y cuando tú tienes la suma, son 430 años. Y es que los 30 años que sobran fue el reinado de José, donde no hubo opresión, donde el pueblo de Israel se multiplicó sin problema. Después que José muere, el faraón que sigue no conoce los caminos de José. Y ahí empieza la opresión. Y Dios le dice, ellos van a ser esclavos por 400 años y después yo con mano poderosa los voy a sacar. Y los voy a llevar a esta tierra que yo te dije que pisaras y recorrieras, porque va a ser de ustedes. Ahora, lo interesante es que Abraham no duró esos 400 años para poder verlo en la carne, mas sí en el espíritu, porque cuando Dios te promete algo, cuando Dios hace un pacto contigo, lo hace al mismo nivel de lo que Él es espíritu. Y Dios hará cumplir su palabra. Yo me acuerdo hace muchos años atrás, mi abuela por parte de madre le decía a mi mamá, yo sé que mi hijo, en ese momento un tío mío, él no estaba en los caminos del Señor, yo sé que mi hijo se va a convertir. Mi mamá le decía, amén. Pero se lo seguía repitiendo. Entonces, viene mi mamá, le dice, ¿y cómo tú sabes eso? Y ella le dice, mi hijo se va a convertir cuando yo muera. Qué interesante esa certeza y esa seguridad. Porque ella sabía algo que Dios le había dado y le había dicho, pero quizás no podía ponerlo en la perspectiva del mundo carnal, sino tenía que ponerlo en la perspectiva del mundo espiritual. Cuando yo me muera, él va a ser salvo. Mi hermano, ella muere. Le regalan la Biblia de ella a su hijo. Su hijo se pone a buscar en la Biblia y empieza a encontrar oraciones escritas de su mamá hacia Dios pidiéndole por la vida de su hijo. Eso lo compungió. Me acuerdo que fue a hablar con mi papá, porque él pensaba que los evangélicos, los cristianos, no tenían poder, de que el evangelio simplemente era un cuento de camino, algo simbólico, algo que no tiene poder. Se pone a hablar con mi papá. Mi papá le empieza a hablar de las maravillas de Dios, del poder de Dios y todo lo que Dios nos ha dado a nosotros. Él se queda anonadado. Él le dice a mi papá, yo no sabía que en Cristo había poder. Y él le dice a mi papá, yo he trabajado en Miami con cubanos. Yo tengo uno que conozco que se ha parado frente a mí y me dice, mira lo que yo puedo hacer, y se desaparece frente a mis ojos. Y le dice mi papá, yo he visto cosas que hace la gente que brega con el ocultismo, que hace la gente que brega con el espiritismo, y esa gente tiene poder. Y mi papá le empieza a explicar lo que dice la palabra.
que en Jesucristo nosotros tenemos poder, que su nombre es sobre todo nombre, y que en el nombre de Jesús nosotros hacemos milagros, señales, maravillas, atamos y echamos fuera demonios, y eso que Él le llama poder, tiene que doblar rodillas delante de Dios. Mi tío se salva, y alguien en la familia hace este comentario: ay, si su mamá supiera que se salvó. Y es que nosotros llevamos siempre las cosas al plano carnal, siempre las estamos llevando al plano carnal. Bíblicamente te estoy enseñando de que las personas que han muerto en Cristo, ellos tienen noción de lo que está pasando aquí en la tierra. Por eso es que en Hebreos capítulo 12, verso 1 dice, y nosotros tenemos una tan gran nube de testigos, y los testigos que está hablando son los que han muerto en Jesucristo. Nube de testigos significa que ellos atestiguan, ellos ven y son testigos de lo que tú estás haciendo, de lo que está pasando. Ellos no están enajenados. Se sabe. Y yo quiero que tú entiendas esto. Y le pido a Dios que me dé las palabras correctas para poder explicarte y abrir el entendimiento, que Dios te abra el entendimiento para que tú entiendas esa dimensión de Dios que no es como la dimensión de los hombres. Dios, en su realidad infinita, dice la Biblia, y nos ha bendecido con riquezas, con tesoros espirituales en el Señor, en el cielo. Estas riquezas, cuando nosotros hablamos de riqueza, la gente siempre lo tira a dólares y centavos, o piedras preciosas, o oro y plata. Estas riquezas son más allá que eso. Y hago la pausa. Si en el cielo, cuando nosotros vayamos al cielo, vamos a tener calles de oro, o sea, las aceras, las carreteras, lo que nosotros le llamamos pavimento, va a ser de oro. ¿Qué otras cosas más preciosas, más valiosas que el oro hay? Y usted va a decir, diamantes, rubí, esmeralda, perlas. Sí, dice la Biblia que la Nueva Jerusalén, en su fundamento, que tiene los nombres de cada uno de los apóstoles, va a estar repleta de piedras preciosas. Pero las piedras preciosas van a estar en el fundamento. Volvemos de nuevo. Todo lo que nosotros llamamos riqueza, el cielo lo ha construido para que nosotros caminemos encima de eso. Entonces, ¿cuáles son las riquezas que Dios está hablando y cómo sobrepasa el entendimiento de lo que nosotros esperamos? Yo quiero que usted entienda, la sabiduría, el entendimiento, cuando es dado por Dios, no hay riqueza en este mundo que la equipare. El que usted tenga la oportunidad de poder reproducirse, tener hijos, tener nietos y tener bisnietos, no hay dinero que pueda reemplazar eso. Un alma vale más que el oro, que los rubíes, que los tesoros terrenales, vale más. Porque yo puedo agarrar un lingote de oro, una cosa así de oro bien exagerada, y yo puedo decir, no lo quiero, y lo tiro al fondo del mar. ¿Y quién lo consigue? Y después digo, ay, me arrepentí. Voy, agarro más oro, se derrite y hago otro lingote de oro y digo, ok, este sustituye a ese. No hay problema. Dígame usted, el alma. ¿Quién sustituye el alma de alguien? Usted no puede decir, yo tengo un hijo, yo tengo un hermano, yo tengo una madre, yo tengo un padre, abuelo, abuela, bisabuelo. Yo tengo un familiar que cuando él muera me busco otro. El alma no tiene un valor humano que pueda calcular cuánto vale. Por eso es que lo que nosotros llamamos tesoros en el cielo se construye para que nosotros en el alma y en el cuerpo glorificado caminemos por encima de ellos porque valemos más que ellos.
El cielo mira las cosas diferente a como nosotros las miramos. Una vez una persona me pregunta, Elías, ¿por qué tú eres así? ¿Por qué tú ayudas a las personas? ¿Por qué tú te desvives por ayudar a las personas? ¿Por qué cuando tú los ayudas, tú no le cobras por la información que tú le das? Tú no le facturas por la ayuda que tú le estás dando. Y yo le digo a ellos, porque para ti el dinero es lo más valioso de esta tierra. El oro, la plata, los metales preciosos, las piedras preciosas es lo más interesante y tú quieres tener esa riqueza. Para mí, lo que vale más en este mundo son las almas. Porque mientras esas riquezas tú las tienes aquí en la tierra y cuando te mueras no te las puedes llevar, esas riquezas que yo estoy haciendo en el alma de las personas se las llevan al cielo y son eternas. Mi inversión es eterna cuando la tuya caduca. Y la persona me dice, tú eres el único que piensa así. Yo le dije, no, te equivocaste. Jesucristo dijo, yo vine a salvar las almas de los hombres. ¿Qué es lo que tiene valor para Cristo? Tu alma. Jesucristo no dijo, yo vine a salvar el oro de la tierra, las piedras preciosas de la tierra, los diamantes de la tierra. Él no dijo eso. Él vino a salvar lo que por cual Dios hizo el planeta. Génesis 1, todo lo que Dios hace, al final termina creando al hombre para que el hombre sea un señor y domine lo que hay en el planeta. El valor en la tierra más grande que hay son las almas de los hombres. Y yo quiero que usted pueda entender que todo lo que está aquí va a pasar y caduca, pero tu alma es eterna. Eterna para salvación o eterna para perdición. Ay, ay, ay. Nosotros decimos, yo no sé, pero yo quiero que Dios me bendiga. Yo no sé, pero yo quiero. En la dimensión de Dios, en Efesios capítulo 1, que lo he citado mucho, dice, y nos bendijo con toda bendición. Dice toda, no dice alguna. Dice con toda bendición en los lugares celestiales. Santo Dios. A mí se me han acercado comerciantes y me han dicho, tengo una situación en mi negocio y la situación que tengo en mi negocio, si no tomo la decisión correcta, me va a costar miles, si no cientos de miles de dólares. Cuando el negociante está hablando conmigo, yo escucho la voz del Espíritu Santo que me dice, le vas a explicar que haga esto, esto y esto. Yo se lo digo al comerciante. El comerciante viene y dice, wow, qué consejo más tremendo, qué espectacular. Va, lo hace y después me dice, mi hermano, tú me has resuelto el problema de la vida. Y después me dicen, ¿cómo tú sabes eso? Y yo le dije, cuando yo estaba hablando contigo no lo sabía. Sino Dios me dijo que te dijera para que tú pudieras escuchar el consejo de los tesoros que hay en el cielo para ti. Una vez me encontré con un comerciante en Coamo que me dijo, tenemos un problema. La junta se sentó en tal compañía, una compañía que es millonaria. Y tenemos un problema y no sabemos qué hacer. Le dije, ¿cuál es el problema? Empezó a hablar acerca de porcientos, de vendedores, de eso, aquello, lo otro. Y yo le expliqué. La persona se me queda mirando. Me dice, ¿tú tienes estudios en economía? Yo le dije, no. ¿Cómo tú sabes eso? Le dije, porque lo de Dios es bueno.
¿Cuáles son los tesoros que nosotros como cristianos estamos señalando que son los tesoros del cielo? Te quiero llevar a la realidad del cielo. Hay gente que me han dicho, si Dios me provee a mí de 1 millón, 2 millones, 3 millones de dólares, yo ayudo a la obra. Jesús nunca habló así. Jesús no habló, Padre, te pido que me des dinero para poder hacer tu voluntad. Jesús no habló, Padre, te pido que me aumentes las finanzas para poder hacer tu voluntad. Jesús no oró así. Jesús oró en Juan 17. Los que tú me diste, las almas de los que tú me diste, estamos hablando de los apóstoles, los he guardado. Y dijo, excepto el hijo de perdición, que estaba escrito que iba a ser de perdición. Y dice, de todas las cosas que se pueden orar, le dice al Padre, yo te pido que los guardes en tu verdad. Tu palabra es tu verdad. Y no te pido tan solamente por estos, sino te pido por los que han de venir. Iglesia, mira cómo el cielo mira. Mira cómo el cielo ve y mira cómo el cielo planificó. Jesús pide por las almas para que sean llenas de poder. Para que las almas de los discípulos sean unos con Él, así como Él es uno con el Padre. Y cuando Él resucita, le dice a los discípulos, mi Padre me concedió daros el reino. Y le dice, no se vayan a predicar todavía. Vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Espíritu Santo. Y cuando sean invertidos de poder, me seréis testigos en Judea, en Samaria, en Israel y hasta los fines de la tierra. A la iglesia le falta no recoger más ofrendas. No irse a vender bacalaíto, ni hot dog, después que salga la gente de la iglesia, ni ajos con habichuela, con chuleta, con pollo frito, para recaudar dinero. A la iglesia le falta lo mismo que Jesús le dijo a los discípulos, que sean investidos de poder de lo alto. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Padre. A cada persona, a cada cristiano le toca hacer algo. Yo tengo un amigo mío que él es comerciante y a él se le sale por los poros ser comerciante. Se le sale por los poros. Y yo le he dicho a él, Dios te llamó a ti a hacer eso. Él se me queda mirando. Y yo le dije, ¿no, en serio? Dios no me llamó a mí a ser ese tipo de comerciante que tú eres. Dios me llamó a mí a ayudar, a sembrar, a fortalecer, a agarrar personas, a disipularlos y a encaminarlos en el propósito que Dios tiene para ellos. No el propósito mío, el propósito que Dios tiene para ellos. Y este comerciante, que hace varios años trabajó conmigo, me dijo, yo soy lo que soy por lo que tú depositaste en mí. Y me dijo, ¿cómo es que tú pudiste ver en mí lo que yo mismo no podía ver? Y yo le dije, porque la revelación de Dios me lleva a mí, por su revelación, a ver las cosas como Él las ve. Y cuando Él me muestra cómo Él ve las cosas, yo veo el tesoro que está en el cielo, que es la información, que es lo que Dios quiere,
y lo transfiero al plano carnal para que se materialice. Por lo tanto, no es que yo estoy haciendo los cambios, sino que estoy accesando al tesoro que está en el cielo para darte bendiciones a ti en la carne. Bendiciones que si yo no te las hubiese dado, porque hubiese dudado, porque no le hubiese creído a Dios, yo te hubiese robado lo que tú tienes ahora. El reino de los cielos se manifiesta como es Dios Padre. El reino de los cielos no se manifiesta como piensan los hombres. El acceso que nosotros tenemos en las riquezas en gloria no es como el acceso que usted tiene al banco. Lo que usted llama riquezas en este mundo no es lo que Dios llama riquezas en el reino de los cielos. En otras palabras, lo que usted llama riquezas, Dios lo llama centavos. Y lo que Dios llama riqueza, nosotros no sabemos ni qué nombre ponerle. Sin embargo, los apóstoles le pusieron nombre. Hay una que se llama el fruto del Espíritu. Hay otro que se llama dones del Espíritu. Hay otro que se llama capacidades del Espíritu, llamamientos del Espíritu. Yo pensé que iba a hablar un poco más acerca de Génesis y Dios me llevó por esta línea. Amado hermano, si te preguntas cómo yo puedo accesar a estas riquezas, a estos tesoros que están en el cielo, cómo yo puedo alcanzar esto tan precioso que tú estás hablando, yo te lo voy a decir de esta manera. Ríndete por completo a Jesús. Rinde tus pensamientos, rinde tu corazón, rinde tu alma, rinde tus fuerzas, rinde tu ser. Cuando lo rindas, le vas a decir al Señor, yo quiero que tú seas soberano sobre mi vida. Y soberano es que tenga el dominio y el control por completo de quién eres tú. Para ahí vas a tener que abrazar la palabra sometimiento, que es buenísima. Autoridad, que es buenísima. Y la paternidad de Dios Padre sobre ti. Cuando Dios empiece a hablar a tu vida, te vas a dar cuenta que van a haber cosas que Dios te las va a hablar a tu mente. Va a haber otras cosas que Dios te las va a hablar al corazón. Pero van a haber unas cosas que Dios te las va a hablar en tu espíritu. Y tú vas a sentir que cuando Él te las habla es algo que se mete por dentro y tiene una certeza inconmovible. O cuando es una revelación es algo que como que explota dentro de ti un poco afuera y tú puedes ver algo que nunca habías visto. Somos espirituales y nacemos en el espíritu. Dios se quiere comunicar con tu espíritu. Dios quiere compartir más acerca de todo este reino de los cielos contigo. Dejemos de mirar a Dios con los ojos carnales y empecemos a mirarlo o continuemos mirándolo con los ojos del Espíritu. Amado, nos vemos el próximo miércoles, así Dios lo permita. Y vamos a estar hablando más acerca de Génesis capítulo, vamos ya para el 36, 37. Ay, Señor, yo le pido a Dios que esta palabra transforme tu corazón. Yo le pido a Dios de que tu espíritu se vuelva más sensible al Espíritu de Dios y en que tu alma tú puedas rendir las cosas que todavía no has rendido a Dios. Acuérdate que el Espíritu Santo es sensible. El Espíritu Santo es detallista. El Espíritu Santo busca y escudriña lo que hay dentro de ti. Sé sincero con Él. A Dios no le engaña a nadie. Tú te puedes engañar a ti mismo.
pero a Dios no lo puedes engañar. Si quieres ser sincero, habla con Él y dile, se me hace difícil entregarte esto, se me hace difícil entregarte lo otro, pero dame la fortaleza para poder hacerlo. Se me hace difícil tener una relación contigo, es más, se me ha hecho difícil tener una relación con cualquier persona. Pero quiero tener una relación contigo. ¿Cómo se hace, Espíritu Santo? Ayúdame a entenderte. Ayúdame a poder comprenderte, porque lo quiero hacer. Habla con Él. Dios te está esperando. Dios anhela poder hablar contigo y que tú hables con Él. A Dios le gusta tu presencia. A Dios le gusta tu aroma. A Dios le gusta quien tú eres. Que la paz de Dios sea contigo. Que su gracia sea multiplicada sobre ti y sobre tu familia. Nos vemos luego.